la fórmula molecular específica. Ok, solo déjenme hacer algo para configurar mi teclado. Ok. Hoy sí, disculpen la espera y gracias por esperar. Ok, continuando, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces cuando nosotros tengamos C2N2? Pues simplemente vamos a dividir entre 2, porque es el número más pequeño. No podemos dividir entre 1, porque si dividimos entre 1 queda el mismo número. Por lo tanto, dividimos siempre entre 2, que es el número más pequeño que puede generar divisores. Entonces vamos a dividir entre 2 cada una de las moléculas, y de esta forma nosotros vamos a tener aquí que CN2 pasa a ser en su fórmula empírica, voy a poner fórmula empírica, va a ser igual, su fórmula empírica va a ser igual a Cn, y así, simplemente. Luego pasamos entonces al CH6, H6, C6H6. Fórmula empírica entonces corresponde a, dividimos entre 2, ese es 6, cada 6, y nos queda 6 entre 2, son 3, por lo tanto sería C3H3. Ahora, nosotros también podríamos seguir simplificando esto y hacerlo aún más empírico. ¿De qué manera? Pues dividiendo entre el otro número divisor que sigue, que es 3. Entonces nos queda CH. Si ustedes en algún momento les aparece un ejercicio similar, lo que deben hacer es específicamente esto que acabo de hacer. Van a poner primero la molécula que les brindan, le aplican la fórmula empírica, ¿verdad? Y si ven que aún se puede simplificar más, pues la vuelven a aplicar. Pero que se vea en el examen que aplicaron desde aquí hasta aquí y hasta aquí, porque aquí son 3 pasos. Aquí vemos 2 pasos, aquí son 3 pasos. Entonces, eso se debe ver reflejado en el examen, porque ¿qué pasa si yo lo aplico directamente? Si yo pongo CH de un solo. Entonces, el ingeniero que va a revisar el examen va a pensar o va a comenzar a dudar si realmente entendió el concepto de fórmula empírica, por lo cual deben hacerlo en varias etapas. ¿Entendimos? Ok. ¿Qué pasa entonces con el C9H20? ¿Creen ustedes que el C9H20 tiene alguna simplificación, ya sea por dividiéndolo entre el 2 o entre el 3? ¿Verdad que no? Porque si divido entre 2, me queda C a la 4.5, C4.5 por H10, pero si divido entre 3, entonces aquí me queda C3 H6.666. Entonces eso realmente no nos favorece hacer la simplificación con fórmula empírica, por lo cual lo dejamos así como lo tenemos, C9H20. Ahora pasamos al D, que nos da P4 o 10. Entonces con este nosotros sí podemos hacer una simplificación con la fórmula empírica, puesto que podemos dividirlo entre 2 a ambos compuestos. Entonces podemos dividir al fósforo y al oxígeno y nos queda P2H5. De ahí no puedo seguir simplificando porque entre 2 y entre 3 siempre van a dar números decimales, y preferiblemente dejarlo en números enteros. Ok, y vamos al último, que es el inciso B, que nos da un B2H6, el cual le aplicamos la fórmula empírica y nos da un resultado de BH3. De esta forma hemos concluido este ejercicio. Si se fijan, aplicar la fórmula empírica es algo muy simple, pero que al final, cuando ya nos toque descifrar compuestos que nos quedan de esta manera, vamos a poder encontrar el compuesto de fórmula tradicional. Ok, vamos al siguiente ejercicio, y es: ¿cuál de los siguientes compuestos son iónicos y cuáles de estos son moleculares? Recordemos la definición de un compuesto iónico, ¿verdad? Y recordemos la de un molecular. Un molecular es aquel que está formado por elementos no metálicos o transitorios.
Y los compuestos iónicos son aquellos compuestos que están formados por un elemento no metálico y un elemento metálico, y en los cuales existe un intercambio iónico para su estabilización. Voy a copiar esto, lo siento. Voy a copiar esto acá y vamos a comenzar a resolverlo. Ok, el primero que nos dan es... ¿Qué pasó? Este compuesto. Vamos a ir practicando nomenclatura. ¿Cómo llamamos? O no, la nomenclatura dejémosla pausada por el momento. ¿Cómo entonces vamos a identificar qué tipo de compuesto es este? Simple. Nos vamos a nuestra tabla periódica, buscamos al cloro. Lo ubicamos, está en los no metálicos. Luego buscamos al silicio y está en los de transición. Entonces, nosotros podríamos decir sin temor alguno que un no metal más un elemento de transición o metaloide, ¿verdad? Entonces, estos son un compuesto molecular. ¿Entendimos? ¿Me expliqué? Recordémoslo siempre, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. ¿Cómo están combinados los compuestos? Un molecular siempre está compuesto por ya sea elementos no metálicos o mezclado con uno de un metaloide. Que los metaloides son los que están en la línea diagonal de la tabla periódica. Y los iónicos son los que están formados por un metálico y un no metálico. Siempre. Ok, vamos entonces a litio y flúor. Ubicamos al litio y está en el número 3 como un no metálico. Y buscamos al flúor y está en el número 7 como un no metal. Por lo tanto tenemos un metal y un no metal juntándose. Este sería entonces un compuesto iónico. Fluoruro de litio sería un compuesto iónico. Listo, pasamos al cloruro de bario. BaCl2. Ubiquemos al cloro. Es un, no metal. Ubicamos al bario. Bario. Where is the bario? Ubiquemos al bario. Bario. Listo, ya lo ubiqué. Me tardé. 56. Entonces vemos que el bario es un metal y el cloro es un no metal. Entonces, como en el ejemplo anterior, ¿verdad? Este es un compuesto iónico, porque está formado por metal más no metal. Tenemos aquí ahora al B2H6. El B2H6, lo primero, ¿verdad? Recordemos que debemos hacer es ubicar cada elemento en la tabla periódica. Tenemos al bromo, es un metaloide. Y tenemos al hidrógeno, es un no metal. Por lo tanto, es un compuesto molecular. Listo. Pasamos ahora al KCl. Es un compuesto muy utilizado en los laboratorios de química orgánica. Al cloruro de potasio. Con la nomenclatura creo que ya saben qué tipo de compuesto es, ¿verdad? Tenemos al cloro en los no metálicos y al potasio en metal, entonces es un iónico. Siempre que escuchen cloruro, esa terminación uro ya va aplicada a los iónicos. Listo, pasamos ahora al C2H4. Listo, vamos a ver entonces qué tipo de compuesto es, analicémoslo. Compuesto, tenemos al carbono y al hidrógeno. Ambos son no metálicos, por lo tanto es un molecular. Y terminamos. Vemos que esto básicamente es conocer la teoría y aplicarla a la identificación. El lograr identificar cada compuesto y de qué tipo de compuesto estamos hablando nos va a ayudar tremendamente a poder nombrarlos.